Muy buenas tardes para todos. Queremos compartir en este programa el podcast de la historia de la Iglesia contemporánea, compartir algunos puntos muy importantes o examinar, especialmente las misiones fuera de Europa en los tiempos de nuestro Papa Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Queremos ver cuál es, digamos, el desarrollo de esas misiones, también cuál es esa teología que se manejó en ese desarrollo y especialmente en el magisterio. Entender esa línea cronológica, por lo cual queremos compartirles el desarrollo que hemos hecho desde el texto de Vicente Cárcel y especialmente de José Bolívar Jiménez Álvarez, un padre también diocesano que tiene un documento sobre la iglesia contemporánea que nos explica, digamos, el transcurso o esa línea cronológica que hemos visto. Estamos aquí acompañados de nuestros compañeros, el estudiante Boy Mahazule, y el compañero Crispas Atcuase. y quien les habla se llama Brian Daniel Ortega CEO. Somos estudiantes de teología de la Javeriana y pues queremos compartir o hacer un pequeño podcast de examinar esta pregunta muy importante, un examen Gradión en la que nos permite conocer un poco esta línea cronológica. Entonces, pues estamos viendo que Pío XII de 1939 a 1958, un papa que estuvo dentro de los ambientes de la Segunda Guerra Mundial, de algunos acontecimientos, y queremos conocer esos desarrollos de las misiones en las que nuestro compañero Boy va a presentar. Muchas gracias, hermano Brian. Un gusto. Compañero, sí, estamos aquí para hablar primero con los papas en el siglo XX. Empezamos con el Papa Pío Pío XII. XII, que es un papa muy sencillo con una espiritualidad muy eficaz. Y ese papa vivió su misión como papa, fue elegido y él en 1939, sí, hasta 1958, sí. Este papa fue uno de los papas que vivió una experiencia muy duro porque entró en su papado en el tiempo muy duro de la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, donde él necesitaba transformar y participar como rostro de la iglesia en aspecto político, pero él no era político ni diplomático, pero lo tocó porque la situación fue muy duro en esa época, y por eso el Papa promovió que la paz será uno de los aspectos que él trabajó. Por eso él dijo que en una víspera de la Guerra Mundial que con la paz todos se ganan, pero con la guerra todo se pierde. Por eso, como Papa, promovió el aspecto de la paz en su papado. Y también, no solo ahí, porque era un Papa que él nunca visitó afuera de Europa. Su episcopado fue solo en Europa. Y mira, Boy, y también algún punto importante de Pío XII es que yo entendí que su enfoque fue muy tradicional y jerárquico, Sí. Porque digamos que él decía el laico es el subordinado, pero reconocía que el laico era el cuerpo de Cristo, que era parte de la iglesia como tal. Y no, claro, no está descartando, sino que siempre era como un pensamiento muy jerárquico. Cuéntame que en las misiones, a pesar de que este papa no salió de Europa, pero ¿cuál era su objetivo en sus misiones fuera de ella o dentro de Europa? Él, como papa, pensaba que hay lugar de los laicos, pero lugar limitado de los laicos, limitado en su ministerio como laicos. Los espacios de los laicos eran muy cerrados y no había amplios lugares para socializar y hacer algo más de ministerio. Por eso, él tenía un sueño de América Latina, de África y también de Asia, en los aspectos sociales de la iglesia, ¿sí? En los continentes. Es un punto interesante porque aquí nos hace entender que las misiones con Pío XII, el desarrollo era un poquito
imposible porque especialmente ese laicado era muy cerrado en cierto sentido porque no hay como una actividad como en ellos. Me imagino que en las Américas, Asia, Europa, pues el laicado pues todavía no tenía, digamos, un punto relevante en papas posteriores que dicen que nosotros somos gentes de pastoral. Entonces no había un sentido pastoral en ese sentido o en ese tiempo por el tema jerárquico. Ahora pasemos a Juan XXIII, que fue un papa en que en 1958 y 63, pues digamos que inicia el Concilio Vaticano II. Cuéntanos, digamos que ese Concilio Vaticano II tiene un desarrollo en las misiones. Obvio, sí, con Juan 23, que se llama también como Papa de Transición. El Papa De transición. Pero él no quería que ellos se llaman el Papa de Transición. Quería que, él dijo que el Vaticano II era un trabajo del Espíritu Santo. Mira. Sí. Porque aquí nos muestra que aquí es, digamos, el inicio o rompe la línea de esto del sentido jerárquico en la que quiere decir que el laico no es un subordinado, sino que con este concilio muestra de que se está respetando las misiones en las culturas locales, o sea, como ya es un reconocimiento de que el laico es el corresponsable de las misiones de las iglesias, que aparte del clero, o sea, aparte del sacerdote, también el laico tiene un lugar sí. en el sentido pastoral. Ahí es donde ya estamos empezando a reconstruir este sentido de agentes de pastoral. Cuéntanos eso. Tenemos esta constitución pastoral del Vaticano II que se llama Agentes. Sí. Eso nos guía cómo hagamos la misión, cómo somos llamados a la misión. Allí tenemos la responsabilidad de los laicos y también de parte de los sacerdotes y obispos. Pero lo más importante aquí es que la iglesia se abre sus ventajas para involucrar los laicos en el ministerio y la evangelización. La responsabilidad de los laicos en la parte de economía y también en la parte de social de la iglesia. Por eso tenemos algo de la socialización, que el Papa se llama la socialización, y también ¿cómo podemos decir? Hay aspecto de aceptar los signos de los tiempos con el Papa 23, donde tenemos la involucración también de los que no solo la Iglesia Católica existe, pero hay otras religiosas que están en el mundo. Por eso necesitamos desarrollar y pensar cómo vamos a salir para encontrar en el lenguaje de comunismo y diálogo entre religiosos. Y mira, y esto tiene un buen sentido porque como Juan XXIII, digamos, el padre del Concilio Vaticano II, si lo podemos decir en estos términos, nos muestra ya un inicio de que el laico o el desarrollo de las misiones empieza desde el laico, porque el laico es el que está dentro de las misiones, dentro de la cultura, dentro del contexto. Ahora pues pasamos al siguiente papa de Pablo VI, en la que nos permite, digamos, conocer un poco esa transformación social, esa transformación laical, en la que permite de que es el corresponsable de esas misiones. Digamos que Pablo VI, que es un papa desde 1963 a 1978, en la que nuestro compañero Crispo nos va a compartir cómo es esa evangelización integral, esa transformación social en las misiones, cómo es ese desarrollo, esa teología, ese magisterio del papa. Bueno, les cuento que el Papa Pablo VI es muy interesante, porque como algunos autores lo llamaríamos el nuevo Moisés. ¿Por qué? Porque vale la pena llamarlo como el nuevo Moisés, porque lleva a la iglesia, o sea, como por una transición muy, 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 muy interesante. Este Papa, Pablo VI, toma su pontificado en el año 1963, 63 hasta 1978, ¿sí?
Y cuando toma, 1963, ya es 24 años después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué implica eso? O sea, ya no estamos sufriendo los efectos, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, sino que la iglesia todavía necesita un camino, podríamos decir, un camino nuevo. Y mira qué hace este Papa. Pablo VI llega con una nueva mirada de la misión, de que es la misión de la iglesia como tal. Él, les cuento que ya no piensa en esta manera muy jerárquico y como pensarían los papas, o sea, sus predecesores, ¿no? Él ya reconoce el valor primero, del laicado en el ministerio de la iglesia. Ya no limita el papel de los laicos en la evangelización. Segundo, reconoce el papel de la cultura, tanto la cultura Europa como la cultura americana, africana, Asia, porque él ya reconoce que el papel de evangelización es de todos los miembros de la iglesia a nivel mundial, no solamente a nivel de los clérigos, ni tampoco a nivel de los europeos, sino también todos los pueblos. Entonces, ¿qué hace él? Él primero hace ese esfuerzo de visitar a las misiones. Nos damos cuenta que es el primer papa que visita a las Américas. Mira, Llegó curioso. aquí a Colombia en el año, eso en la conferencia de Medellín. En Selam, Selam, sí. Mira, interesante. Estaba. Él visitó, Escuché que también él fue a África en su país. fue a África, mi país, Sí, en en 1969. En Namugongo, ¿sí? En Namugongo, y Vea, encontró al sí. presidente Obote. Mira que el presidente Pero- no era católico, pero se encontró. Pero me gustaría preguntarte algo importante, porque todas estas visitas tienen un sentido muy importante porque, pues primero está retomando lo que es el Concilio Vaticano II con el Juan XXIII que nos ha presentado Ajá. nuestro compañero, Sí. pero aquí es como que se está empezando a desarrollar esas misiones y especialmente pues lo que escuché que Pablo VI le dio importancia que los laicos son protagonistas de su contexto cultural y social. Cuéntanos eso, o sea, ¿cuál fue ese sentido de esas visitas? ¿Por qué le dio esa importancia? O sea, ¿cuál es la idea de Papa Pablo VI? Es que después de visitar a estas misiones, ahí reconoce desde su realidad. Por ejemplo, cuando llegó a un país, digamos, por ejemplo, porque el primer país que visitó en Uganda, en África, fue Uganda. Y hablando con el presidente, que él no era católico, pero le dio un espacio de entender todo el contexto cultural de los africanos como tal. Entonces, de allí, el contexto de ugandés. Entonces, de allí quería ir desarrollando qué puede hacer un laico desde su contexto, de su cultura, porque la cultura de los ugandeses es muy diferente de los europeos. Entonces, él quería conocer qué puede hacer un laico cristiano católico desde su contexto cultural de Uganda y social. Y de allí no se limite, o sea, que le dé un espacio de evangelizar desde sus propias potencias que tiene como un laico. Y o sea, de allí se guió a las Américas. ¿Qué se puede hacer los laicos? ¿Qué se pueden hacer los laicos en América? Y digamos, por ejemplo, en Colombia, ¿qué puede hacer un laico en la misión? Claro. Desde su cultura y su sociedad, o sea, su realidad de qué está pasando en este tiempo. Muchísimas gracias, compañero Crispos y al compañero Boy, porque estamos reconstruyendo esta línea cronológica. Ahora, pues en mi persona, pues vamos a responder también qué hizo Juan Pablo I y qué hizo Juan Pablo II, estos dos papas, en las que desafortunadamente o lamentablemente Juan Pablo I no tuvo, digamos, una oportunidad de desarrollar su pontificado, porque exacto, porque
fueron de 33 días que él estuvo presente. Pero rescatando algunos aspectos que nos presenta estos dos autores, Vicente Cárcel y también José Bolívar Jiménez, que Juan Pablo I tenía un sentido de un buen pastor, de que realmente él quería desarrollar los puntos del Concilio Vaticano II, que realmente quería poner los puntos del laicado ante todo. Y Es lo mismo como el Papa Juan XXIII, que fue un buen pastor con respecto de que en la iglesia se abre sus brazos para aceptar, ¿sí? exacto, Y abre las puertas. y exacto, porque ante todo él tenía una sensibilidad a la orientación pastoral. Él quería meterse, digamos, en la juventud, de que la iglesia tiene que ser humilde, no jerárquica, o sea, quitarle ese aspecto que lamentablemente Pío XII decía en su mentalidad. Y digamos que Juan Pablo I, él quería proyectar es una iglesia más arraigada a la pastoral, al mundo, a las misiones, que la iglesia no es ajena al mundo, digamos, a los criterios de la modernidad, de la O contemporaneidad. sea, podríamos decir, toma la misma línea como Pablo VI, porque Exacto. reconoce que ya no es más la iglesia más jerárquica, sino que abre las puertas a todos. Exacto. No importa, Y especialmente, digamos, cuando fallece, pues muchos de los papas dijeron, no, tenemos que escoger uno rápido, porque es lamentable esta pérdida. Como un papa en tan poco tiempo no pudo proyectar su teología, su magisterio, que realmente pudiera hacer un cambio significativo en el mundo. Más que su metodología pastoral. Exacto, y especialmente aquí, pues que el mismo año y el mismo año elegido y fallecido fue en el 1978. Ahora sigue el siguiente papa, que es Juan Pablo II, uno de los papas que ha tenido el pontificado más largo, que fue en 1978 y en el 2005. Queríamos saber qué es muy especial de este papa tan famoso, Juan Pablo II. Él es muy reconocido por el sentido, entre comillas, si lo ponemos así, pero en el buen sentido, la nueva evangelización. Digamos, este papa es uno de los que ponen, digamos, en sus encíclicas, en su teología, especialmente porque él retoma muchos aspectos de lo que ha pasado con Juan XXIII, con Pablo VI, con los temas de la organización, pero en el tema de la dignidad humana. Digamos que en los derechos humanos, cuando se establecen después de la Segunda Guerra Mundial, pues él empieza a enfatizar los temas modernos. ¿Qué quiere decir? El aborto, la eutanasia, todos esos aspectos que realmente la iglesia aún no está dando respuesta. Que digamos que la iglesia hasta ahora está en ese desarrollo, entrando al mundo, entrando a lo que realmente respondiendo a los problemas sociales que se estaban presentando en nuestra época, y pues hoy actualmente con el Papa Francisco lo sigue respondiendo. Digamos, Juan Pablo II, digamos, a pesar de que estamos en un mundo de secularización, él no proyectó un desarrollo de las misiones a nuevos lugares, a nuevas áreas, sino de volver a restablecer y fortalecer las misiones que ya tenemos a lo largo del mundo, que eso es lo que le permitió, digamos, fomentar, digamos, esa formación, esa participación de los laicos, pero más arraigado en las misiones, en los temas culturales. Y además es un papa que está con el tema de la teología de la liberación. ¿Y qué dijo él sobre la teología de la liberación, especialmente a su aspecto de teología del cuerpo y demás teologías que él se ha... Exacto, porque digamos es una catequesis que él quiere profundizar de que la dignidad humana y el amor conyugal, digamos, lo aborda como que todo es creado por Dios, sí. De que tenemos, digamos, que respetar esa dignidad, esa forma de que... Podríamos decir que es el primer que se enfoca mucho, o sea, más en la dignidad humana más que todo, o sea, más que exacto, todos los aspectos. Porque él, digamos, él quería transmitir el amor divino, lo humano, él explora, digamos, los temas más de pureza, el matrimonio, la vocación al amor, o sea, él trató de defender, digamos, el tema tradicional familiar, la tradición de la fe, de lo que realmente, lo que ha construido la iglesia. Es lo que también
el Papa Juan, 23. no es Juan 23, Pablo VI trató de hablar de la familia a través su encíclica Humane Vitae. Exacto. Y pues, Pero fue muy controversial en la iglesia. claro, porque Sí. es que digamos en esas épocas todavía la iglesia se mantenía en un sentido muy conservadora, muy cerrada, como que querían conservar la tradición, Sí. sabiendo de que ya con el desarrollo que tenemos con nuestros papas, están tratando, no, la tradición no tiene que ser cerrada a lo que está pasando en el mundo. Tenemos que ver que la tradición, qué respuesta le da a los problemas sociales que se están presentando en la modernidad y en la parte contemporánea. Porque digamos, uno de los temas más importantes que ha tenido el magisterio de Juan Pablo II es el Redentor, ¿no? Hominis. Digamos que subraya la centralidad de Cristo en la dignidad humana, en la misión de la iglesia. Digamos, él pensó en el ser humano que no solamente se entiende por alguien que solamente piensa, sino que plenamente es la luz de Cristo, en la que es el servicio de la humanidad, en la que realmente esa misión da una respuesta, digamos, a la crisis del pecado, si lo podemos decir, el sufrimiento humano. Pues la iglesia también tiene que ayudarle a la humanidad a responder a estas interrogantes. Una teología muy humana, ¿sí? Exacto. Muy Humana, concreto y tiene respecto a misericordia, ¿sí? Y más, esto permite tener nuevos métodos, nuevas experiencias y empieza, digamos que la misión empieza a tomar un esplendor a respondiendo a esos problemas sociales. Porque, digamos, en su tiempo, pues, digamos, está este padre en El Salvador, Romero, Sí, que respondiendo a todas estas necesidades pastorales, a todo esto, ahí Juan Pablo II se dio cuenta de que también el pastor o el sacerdote, si lo decimos en estos términos, es el representante de los problemas sociales, de las injusticias sociales, que eso dio respuesta a la teología de la liberación. Por eso él dio una nueva evangelización, una teología de la misericordia, una dignidad de la persona humana, dando respuesta a todo esto. O sea, Porque digamos, crea una relación entre fe y vida. O sea, Exacto. relación a los es como lo que pasó con el papado de Pío XII, porque él también vinculó los sacerdotes a responder a las realidades sociales y humanas de su época. Exacto, y esto da un desarrollo, especialmente de las misiones en la iglesia y en el mundo, fuera de Europa ante todo, un desarrollo de la teología, porque era una teología que realmente se enfoca a la tradición, al magisterio, pero cuando se dieron de cuenta que la teología va más allá de eso. Nos damos de cuenta que cuando la iglesia empieza a hacer sus misiones fuera de Europa, ahí es donde nos damos de cuenta de que ellos vieron de que hay otros lugares teológicos, hay otras teologías, otros pensamientos, otros métodos que enriquecieron a la teología, a las misiones y especialmente el magisterio respondiendo a todos estos problemas sociales, que recogiendo todo esto pues nos permite ver de que hubo un desarrollo muy grande en el mundo, especialmente en la iglesia, en sus misiones, en su teología, en sus pensamientos, en lo que le permitieron a la iglesia hoy en día con el Papa Francisco ser una iglesia más cercana, no ser una iglesia cerrada a los problemas sociales, a los problemas de las injusticias, sino ser voces de aquellos que han sido silenciados. Y agradecemos y cerramos este podcast de la historia de la iglesia contemporánea.